Así es. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a hacer oración. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias por este nuevo día que nos das. Te damos gracias por el don de la vida, porque tú nos hiciste de la nada. Gracias. Por puro amor nos hiciste y te damos gracias por el don de la vida. Te damos gracias por las cosas malas que hemos pasado en la vida y por las cosas buenas. Por todo te damos gracias. Desde el momento que nacimos hasta este momento, gracias, Señor. Gracias por el don de la vida. Bendito sea, Señor. Gracias por todo lo que sucede, por todo lo que pasa. Amén. 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 A veces cuando uno dice gracias a Dios por todo lo malo, por todo lo bueno, algunas personas podrán decir, bueno, ¿por qué lo malo? ¿Por qué? ¿Por qué por lo malo? Porque dice Romanos 8:28 que todo lo que sucede es para nuestro bien si nosotros amamos a Dios. Si nosotros amamos a Dios, todo va a ser para nuestro bien. Romanos 8:28. Así que por eso es que tenemos que ver todas las cosas con fe y así cambia todo. Por ejemplo, ahorita que está pasando lo de la pandemia, esto del coronavirus, si lo vemos por el lado malo, vamos a estar quejándonos y quejándonos. No, y qué miedo, y mira que ya viene, y a lo mejor ya tengo yo porque tosí, no sé qué, estornudé, bueno. Entonces hay miedo. Pero claro, pues el ser humano tiene miedo. Nadie, no uno a decir, no, yo no tengo miedo, es parte del ser humano. Desde que Adán y Eva cometieron el pecado, empezó el miedo. Por eso dicen que vio Dios en la tarde, a la hora de la brisa, se paseaba. Y Adán y Eva se escondieron porque ya tuvieron miedo. Antes no tenían miedo, comieron del árbol prohibido, entonces ya tuvieron miedo. Y ya quedó así. Así que todo el mundo tenemos miedo. Pero viene Jesucristo y nos habla, ¿sí? Y también en el Antiguo Testamento los profetas también nos hablan y ellos siempre nos dicen que debemos de confiar, siempre. Tanto en el Antiguo Testamento, antes que viene Cristo al mundo, como y aquí llegó también, Jesús nos dice que no debemos de tener miedo. En otras palabras, lo que quiere decir es que tenemos que vencer el miedo con la fe. Así es. El miedo se disminuye con la fe. Sí. Mientras más fe tengamos, vamos a estar mejor. Y si es grandísima, muy grande la fe que tenemos, va a ser todavía magnífico. ¿Por qué? Porque entonces se va a dominar el miedo totalmente. De tal manera que si dicen, bueno, ¿sabe que usted tiene coronavirus? Dice, bueno, bendito sea Dios, aquí estoy. Si ya llegó la hora, pues está bien. Pues y además me va a ir mejor. ¿Por qué? Pues mira, me voy ya con Dios. Pues bien, porque tiene mucha fe. Qué bueno que vino, ¿no? Porque tiene mucha fe. Pues sí. Pero si no tiene fe, pues es un lío. Y eso no quiere decir que no tenga miedo, sí, pero dice, bueno, si ya me llegó el tiempo y la hora, pues está bien. Pues ya me voy a ir de aquí. No me acuerdo si San Francisco de Asís o San Francisco Javier, me parece que fue San Francisco Javier, llegó un señor porque lo iba a matar y le dijo, te doy las gracias. ¿Por qué? Porque tú eres el motivo de que yo me vaya al cielo. Aquí estoy. ¿Y lo mató? No. No lo mató. Se arrepintió. No, mi padre. Después que dijo eso, ya no, pues, le caló lo que le dijo ya. Pero es que tiene fe. Por eso es que mientras más fe tengamos, es mejor. Sí. No quiere decir por eso que uno tiene que morirse ya, o quiera uno morirse, ¿no? Nadie quiere morirse. Pero, nadie queremos. Pero la fe, mientras más fe tenga uno, es mejor. ¿Y cómo le hace uno para tener fe? ¿Cómo le hace uno para tener fe? Pues la Biblia nos dice claramente en Romanos 10, me parece, que la fe viene por el oído, por escuchar la palabra de Dios. ¿Y eso cuesta trabajo? Sí, cuesta trabajo. Por eso es que da flojera. Por eso es que empieza uno a leer la Biblia y empiezan a bostezar.
A veces no, pero a veces empiezan a Uy, ya estoy botezando, ya me está echando una roca este. Y a veces también me da hambre, me duele la cabeza, quiero ir al baño. O sea, Bueno, si tiene ganas de ir al baño, cuando tiene no que está ir. uno dispuesto así, cuando no tiene uno, podríamos decir, despierto el espíritu, entonces le da sueño, le da no sé cuánta cosa. Así es. Y tiene uno que luchar contra eso, porque si no lucha uno contra eso, hasta ahí llegó. Por eso Jesús decía así: el que quiera venir conmigo, no se haga caso a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Renuncie a sí mismo. Desprecie a sí mismo. Porque si no, pues no se puede. Porque dice, porque el que busca su vida la va a perder. Y el que pierda su vida por mí, la va a ganar. Entonces, ¿qué hace la persona cuando no quiere lo espiritual? Está buscando su vida. Está buscando estar mejor, tranquilo, contente, alegre, sin pensar en Dios ni nada. No, así. Entonces cuesta trabajo. Por lo tanto, tenemos que poner todo lo que está de nuestra parte. A veces yo cuando estoy dando temas a algunas personas, yo los admiro. ¿Por qué los admiro? Porque les estoy dando un tema, les empieza a dar sueño y se paran. Y me dicen, ¿sabes qué? No me voy a dejar vencer. Así. Y va, caray. Esta persona sí es. Esta sí está reconociendo que ya está durmiendo. Sé que soy débil, dice, pero no me va a vencer. Así, no me va a vencer, este sueñito. Sígale, ¿no? Dice, sígale. Vamos escuchando la palabra de Dios. Y yo le digo, caramba, esto está bien. Un ejemplo para ti. Son personas muy decididas a escuchar. La predicación. Y yo no los forzo tampoco. Si me dicen, oye, pues ya no hay problema. Porque no se trata de decirlo a fuerza se escuche, ¿no? Así es. Así que, porque Cristo a nadie forzó. Decía, el que quiera venir, venga, y ya. Bien, ahora, para ubicarnos donde estamos en un momento en el cual, es un momento, si lo vemos con fe, es un momento en el cual Dios se acerca a nosotros, a través de lo que está sucediendo. Por eso es que muchas personas están orando. Porque a través de lo que sucede, la persona tiene miedo y se acerca a Dios. Y comienza a pensar en lo espiritual. Comienza a pensar que no somos aquí eternos, sino que vamos a morir. Como el que está, no somos nada. Bueno, entonces vamos a acordarnos de la clase anterior. Madre Santa. Vamos a ver, ¿qué te acuerdas de la clase anterior? Habíamos visto esto, para comenzar, que por qué sucede esto, algo así, ¿no? Y aparte porque también que ya ve que nos tenemos que dar tiempo para escuchar la palabra. Para lo espiritual, así es. También. Y luego, eso vimos también, que era necesario dar un tiempo y programar nuestra vida para hacerlo. Y eso no es fácil. Ser maestros. Eso no es fácil porque no tenemos la virtud. No tenemos la virtud de hacerlo. ¿Qué es una virtud? Una virtud es cuando uno ya se acostumbra a hacerlo. Y no puede uno vivir sin ello, ¿sí? Aunque le cueste trabajo. Voy a leer la Biblia. ¿Por qué? Pues ya me acostumbré. Y no puedo dejar sin leer un día la Biblia porque ya me acostumbré. Eso se llama una virtud. Así se le llama a eso, virtud. Sí. Es como un vicio, pero en algo bueno. O sea, una virtud es lo contrario del vicio. Porque el vicio es una cosa mala. Ajá, sí. En cambio, la virtud es una cosa buena. Ajá, ¿Sí? Entonces es algo que uno ya quiere hacerlo siempre, como vicio, pero no es vicio, se llama virtud. Así es la cosa. Entonces habíamos dicho eso, ¿no? Ajá. Entonces, por lo tanto, tiene uno que programar su vida para hacerlo. Y si no lo hace uno así, va a seguir igual. Sí, nomás pasar los días y los días. Pasa esta pandemia y sigue. Oiga, Serafín, y todo eso que está pasando también es para reflexionar. Sí, claro. ¿Verdad? Así es lo que estamos viendo. Para reflexionar porque
Es lo que está diciendo ahorita un artista ahí, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, ellos que ganan dinero y todo eso, ¿no? Pero en veces ella dice, pues ella se da cuenta que eso no es todo. Ajá. ¿Verdad? Estaban porque dice que tiene su familia en España. La artista esta, la Belinda, estaba hablando de eso. Y en vez se enfocan como más nada más en ellos. Sí, se ¿verdad? olvidan de todo. Y ya se olvidan de los demás, de la familia, de todo lo que está pasando, ¿verdad? Sí, la fama, así es. Y ahorita está hablando ella, y ahí dice que, bueno, más está encerrada y todo eso, y eso le sirve también a las personas para reflexionar, ¿verdad? Sí, pues sí, Sí, para es lo que reflexionar. estamos, ahorita precisamente lo que estamos haciendo, estamos reflexionando. Por eso les decía yo que este es un momento que no porque Dios quiera los males, el mal viene por el hombre, porque el hombre no obedeció, así que, pero este es un momento en el cual nos acercamos a Dios, todos nosotros. Sí. Y también se puede decir que Dios se acerca a nosotros a través de las circunstancias. Así es que bueno, por eso hay que aprovechar. Entonces que no se nos olvide que hay que programar nuestra vida para la oración y para la lectura de la palabra. Sí, así es. Entonces, ¿a qué se deben estos males? Decíamos, ya habíamos visto. Sí, viene del pecado, ¿recuerdas que estaban hablando de Adán y Eva? Vale, así Que viene del pecado, De- todo del está, pecado. ya venimos con el pecado. Todo se descontroló por eso, por el pecado. Así que No, no hay pues que es ser- maldad, cierto, porque nuestros todo. padres pecaron y a la vez pues uno también es afectado. Es como cuando que ahorita con una enfermedad que está uno en la casa, pues le afecta al otro, ¿verdad? Sí. Y entonces así ya está uno afectado. Podría decirse también así. Bueno, digo alguien yo, puede decir bueno, así. para poder mayor entendimiento, ¿no? Alguien podría decir también así. No, es que no es eso. Es que aquí hicieron algo, echaron algo ahí para dominar al mundo. Bueno, ¿y por qué lo hicieron? Porque tienen pecado, porque son malos. ¿Y de dónde viene el mal? De lo mismo. Ajá, la maldad. Pues sí, por Caín y Abel, que los unos De eran lo buenos. y mismo de otros- todas maneras. Viene el mal. Búsquese como se busque, el mal no viene de Dios, el mal viene del hombre. Así es. Ya viene con la Con la maldad, maldad, ¿verdad? sí. Así es. Sí, pues que muchas cosas ya vienen, es como cuando ve uno a los muchachos que andan aquí, ¿verdad? Que andan aquí, a muchos muchachos que usted los ve, pero muchos muchachos tienen algo bueno. No, sí, ¿verdad? algo traen bueno. Y hay muchos muchachos que no. Son nobles, Eso ya otros son, traen eso su ya traen maldad. como que son malos. Rechazan lo bueno. Y muchos muchachos, usted le dice algo, no, sí, con respeto, y muchos no. Muchos no, pero a veces cambian. Qué bueno. Pero a veces cambian, a veces cambian, ¿no? Pues Bien, sí, vamos a no sé continuar. cómo a quemar. Vamos a continuar. están- ¿Recuerdas Así da, sí. qué quiere decir salvación? Espérame. Salvación. Vamos a recordar eso. ¿Qué significa salvación? Es el tripas que está quemando Pues, allá afuera. Es cuando nosotros queremos, que ya sabemos algo y como que dice uno, pues yo quiero salvarme, ¿no? Yo quiero, si ya sé de la palabra, eso es lo que dice, yo estoy buscando mi salvación, ¿verdad? Muy bien, mira, la palabra salvación quiere decir esto, librarnos de algo malo. Eso quiere decir salvación. Librarse de algo malo que le va a pasar a uno. Eso significa Huele a salvación. quemado, Rosa. Es ahí enfrente Pero, con el tripas. Desde allá se viene el humo. Quema cobre. Bueno. Con razón. Y Bueno, siempre ya hay estamos otra. aquí. Pues sí, ya que. Bueno, entonces continuamos. Vamos a continuar. ¿Qué? ¿Qué estábamos diciendo? ¿Qué? De la La salvación, de la salvación. Ok. ¿Qué es la salvación? Porque hay que tener preciso eso en nuestra mente. La salvación es librarnos de algo malo. Eso significa. Si yo salgo a la calle, pasa un carro junto a mí, ya casi me quiere atropellar, no me atropella, digo, me salvé. Sí. ¿De qué me salvé? De un peligro. ¿Cuál? que te hiciera Que me como atropellara. tapete. Así es. Sí. Que me atropellara. Entonces, eso quiere decir salvación. Y no se nos debe olvidar eso. Ahora bien, la pregunta es esta. ¿De qué nos quiere salvar Dios? ¿De qué peligro nos quiere salvar? De todo lo malo que hay. Hay algo muy preciso de qué nos quiere salvar Dios.
De que no vayamos al infierno. Ahí está la cosa. Eso es lo preciso, lo exacto. Dios no quiere que nos vayamos lejos de Él para siempre y nunca vernos con Él. Eso quiere, eso es infierno. El infierno es una separación de Dios definitiva. Es muy feo. Para siempre. Porque te estás quemando ahí podrido. Y es tormento, así lo dice Jesús. Prefiero irme al cielo Tormento porque eterno, allá puedo dice. comerme un montón de frutas. Bueno, entonces de eso nos quiere salvar Dios. A ver si entendimos. Entonces, ¿qué quiere decir salvación? Es algo que... Espérame. ¿Qué significa salvación? Es algo que Dios nos quiere salvar, sí, que algo así como de cosas malas, pues. ¿Pero de qué cosa? Exactamente, ¿de qué cosa? El pecado, por ejemplo, de que... Lo acabo de decir ahorita, y lo acabaste de decir ahorita. ¿No? Sí, otra vez ya se me olvidó leer. Porque ciertamente que es del pecado, claro, pero hay una cosa muy exacta que hay que decir. Que nos quiere salvar, que no vayamos al infierno. Y no quiere que nos vayamos al infierno. Que no quiere que vayamos Eso al es infierno. exactamente. Ahí está todo eso, ¿no? Bueno, ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros para no ir a ese lugar? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? A ver, vamos a ver. Pues tenemos que aprender, Escuchar la palabra. aprender de su palabra, de lo que nos habla ahí, porque ahí está todo escrito en la palabra. Ajá. Y porque Él ¿verdad? nos ofrece la salvación, ¿verdad? Nos ofrece librarnos de eso. Del mal. De mal. todo lo malo. Así es. Bueno, ya que estamos de acuerdo aquí, ahora vamos a ver esto. Vamos a entrarle ya más de lleno. Dios hizo un plan para salvarnos a nosotros. Sí, hizo un plan. Pero hay que entender qué significa plan, porque si no, no lo vamos a entender. ¿Qué es un plan? Pues él hizo, ya ve que hizo la palabra en 3 años. Todo está ahí escrito para que nosotros, aparte pues también de su vida. Correcto, pero no te adelantes. Vamos primeramente a fijar bien qué quiere decir plan. Un plan. Cuando uno Dios- planea algo. Pero Cuando uno antes ajá. del Antiguo Testamento. Cuando ¿o uno después? planea algo, pues. No, pero ahorita no nos metamos todavía en la Biblia. Veamos qué significa la palabra plan y ya después nos metemos. ¿Qué decías tú? Es cuando, por ejemplo, yo estoy planeando algo para otra persona, ¿no? Sí. Que quiero hacer, pero algo Pero malo. dicho en otras o algo. palabras, sí, correcto, pero dicho de otras palabras. ¿Qué es un plan? En otras palabras. Pues su plan de él vino aquí No, para salvarnos. todavía no nos A ver. pasamos a lo de Dios. Ahorita vamos a ver qué significa A ver. plan Plan. para poder después meternos y vamos a entender mejor. Plan. Vamos a entender mejor. ¿Qué es un plan? Bueno, veo que A no ver. captan o que no me sé explicar quizás. A ver. Plan es esto. Es un programa que se hace para lograr un fin. Ese es un plan. ¿Sí? O un método también de cómo hacerlo para lograr algo que se quiere. Ese es un plan. El plan, entonces, El plan es para programar. es un programa para obtener un bien o algo que se quiere. Se quiere uno obtener algo, por para tener ejemplo, un bien o algo que por quieres. ejemplo, quiero traer verdura, voy a hacer mi plan. Me voy a levantar temprano, voy a ir Voy a tal hacer la parte, lista. ese es un plan. Ajá. Voy a hacer la lista que necesito, ese es un plan. ¿Ya se entendió? Ahora sí vamos a meternos a lo del Dios. Cuando Adán y Eva pecó, quedaron fuera del paraíso, se distanciaron de Dios y se murieron. ¿Sí? Quedaron muertos. Quedaron muertos como ya hemos explicado. No muertos para que es decir, que ya se extinguieron y ya están fuera, no. Ni cuando se vayan de este mundo tampoco, no. Quedaron separados de Dios y dejaron de ser hijos de Dios. Eso quiere decir muerte en la Biblia. Pues ellos no se separaron por la desobediencia. Se salieron pues del paraíso. Okay. Entonces Dios, como nos ama, ve la manera de cómo hacerle. Entonces hace un plan, hace un programa. ¿Okay? ¿Y cuál es el programa? Enviar a Jesucristo aquí al mundo. Y le va a decir qué es lo que tiene que hacer en el mundo.
Porque Jesucristo cuando viene aquí, dice que él mismo dijo, yo no hago nada por mi cuenta propia, hago lo que el Padre me dice. Entonces Dios le dio un plan para nosotros de salvación. ¿Cuál es ese plan? Si tú piensas, ya sabes cuál es el plan de Dios. A ver, ¿cuál es el plan de Dios? Ahora sí, ya que entendimos qué significa plan, a ver, ¿cómo le planeó Dios? Yo creo que sí sabes cómo Sí, es. pues, ajá, sí, sí, eso es para que no... ¿Qué programa tuvo Dios? A ver, échale. Lo que tú sepas. Sí, él por eso empezó a predicar su palabra. Esto es una parte Y del por plan. eso, ajá, sí, pues Es una parte del plan. Ajá, para predicar su palabra, para que nosotros, por eso le dijo a sus apóstoles que fueran por todo el mundo, ¿ya? Parte de su plan, ajá, así es. y hablaran, Ese es el programa. háblales de mí, ¿verdad? Les dijo. Correcto. Ajá, para que nosotros no nos perdiéramos, Para que nos salváramos. nos salváramos. Son partes del plan. Ajá. Muy bien. Los que, como dijo él, los que crean en mí, ¿verdad? Porque los que no creen, pues, Pues no. eso es. Ya se volaron. Entonces, Pero el plan sí. ese es el, como eso usted ya estamos hablando, el plan ese era de él, hacer esto, Así para es. que nosotros lo conociéramos por medio de la palabra. Sí, así es, efectivamente, tienes mucha razón. Y deja poner el celular aquí, si no me va a timbrar ahí después cuando alguien hable. Es cierto, entonces eso que estás diciendo es parte del plan, son partes del plan. Pero vamos a entender el plan todo bien estructurado porque eso es muy bonito. Hay que entenderlo todo bien estructuradito, cuál es el plan. Bueno, Y vamos- yo voy a decir algo del plan. A ver, A ver si no. Bueno, para mí el plan que Dios, porque aún no venía Jesucristo, el plan que Dios hizo es que dijo, ahora qué voy a hacer, ¿verdad? Bueno, voy a enviar a mi hijo Jesucristo. Ese va a ser mi plan, enviar a mi hijo Jesucristo para la salvación de la humanidad. Porque ya lo demás ya estaba, ya el otro plan que él había hecho, pues se vino abajo y dijo, ahora tengo que salvar a los demás, voy a enviar a mi hijo, voy a tener que enviar a mi hijo para la salvación de todos. Ese era uno de sus planes también. esa es parte del plan. Ajá. Aquí Pero había muchos hay un planes. programa grande, es un programa grande. Sí, por eso es tener- Ahorita están diciendo Ajá, cosas a ver si que son del está plan. abierto, creo, le dan abierto, acá. Eso que estamos viendo, lo que están diciendo ahorita, las dos, está diciendo lo que dice Juan 3:16. Juan 3:16 dice así, Juan tanto 3:16. amó Dios al mundo Que envió a su hijo, ¿no? que envió a su Hijo Jesucristo, para todo el que cree en Él, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Plan de salvación, vida eterna. Plan de salvación, vida eterna. Hay que acordarnos de eso. ¿Cuál es el plan de salvación? ¿Qué quiere decir salvación? Vida Vida eterna. eterna. Y ofrece Dios. Vida eterna es salvación. Quiere darnos vida eterna. Que se perdió. Sí. Se perdió. Entonces quiere darnos vida eterna a toda la humanidad. Tanto amó Dios al mundo que envió a Jesucristo para que el que cree en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Ese es el plan que estaban diciendo ahorita. Pero tiene muchos pasos, muchas cosas que ver. ¿Ok? Una de ellas es esta. Dice Padre Dios, dice Jesús, por decirlo así, es una cosa muy sencillo. Están en el cielo, ya pecó el hombre, entonces dice Padre Dios, ¿sabes qué, mijo? Ya la humanidad creció mucho, llegó el momento que acordamos de que vayas al mundo. Vas a ir al mundo, pero te van a despreciar y te van a matar y vas a sufrir mucho. Mira, Te van a dice, humillar muy feo. vas a ir, vas a nacer de una virgen, vas a crecer a la edad de 30 años, vas a comenzar a predicar lo que yo te diga. ¿Ok? Lucas 3:23, porque hay que hablar con la Biblia. Entonces Lucas le 3:23. dice
vas a la edad de 30 años, vas a comenzar a hablar de mí. Dice aquí así, la Biblia dice, Jesús ya había pasado los 30 años de edad cuando comenzó. Entonces a la edad de 30 años comenzó Jesús a predicar. ¿Ok? Ahora bien, ¿en qué año nació Jesús? En el 1, ¿no? Correcto, por eso tiene 30 años de edad. A partir del nacimiento de Cristo se comienzan a contar los años. Por eso es que ahorita hace 2020 años que nació Jesús. Sí, correcto, muy bien. Entonces, pues, dice, entonces vas a comenzar a hablarle a la gente. Le vas a comenzar a hablar a las personas para que así se realice la salvación que nosotros queremos del hombre, porque lo amamos, lo amamos. ¿Sí? Entonces, Ya vuelve a todos a ir. Acuéstese un ratito. ok, entonces vamos a continuar. Entonces, ese es el plan, ¿no? Entonces, a la edad de 30 años comienza Jesucristo a predicar. Y dice así, dice en el Mateo 4:17, por si quieres apuntar, dice así. Desde entonces, después que fue bautizado a Jesús, después que fue bautizado, comenzó a hablar, dice. Y desde entonces Jesús empezó a proclamar este mensaje. Renuncien a su mal camino, porque el reino de los cielos está cerca. Ya. Es decir, ya llegó. En otras palabras, lo que le dijo Papá Dios, le dijo, ve y entonces vas a empezar a hablar de mí. Y vas a hacer tu reino en la tierra. Así le dice, vas a hacer tu reino en la tierra. Por eso Jesús dice, el reino de los cielos está cerca. Y en otras partes dice, el reino de Dios ya está en medio de ustedes. Así dice en otra parte. Porque Jesucristo trae su reino. Y ahí nos vamos a meter en otro problema ahí que a veces no entendemos. ¿Qué es un reino? Vamos a entender eso, porque si no, hablo y no se va a entender. ¿Qué es un reino? A ver, ahorita sin ver la Biblia, ¿qué es un reino? ¿Qué significa reino? Como algo que dice Jesús ya trae su reino, ¿verdad? Sí, pero ahorita olvidémonos de la Biblia. Hay que ver primero qué significa reino. Un reino en un palacio. No. Ok. Reino es un sistema de gobierno en el cual el que manda es el rey. Ese es un reino. En otras palabras, por ejemplo, si fuera un rey ahorita el Trump, si fuera un país si fuera el rey, entonces sería el rey, pues o sea, sería un gobierno, un estado, una nación donde manda un rey. ¿Quién? Trump. ¿Ok? Sí. Ok, entonces un reino es... Pues ahí no habla de los presidentes, habla así como de los reinos, de los como reyes, de los reyes, ¿no? Así Porque por ejemplo, como los presidentes, ¿no? Porque Que anteriormente no eran presidentes, anteriormente eran reyes. Así. Sí. El rey fulano, el rey perengano de tal nación, Ajá. así era, así se manejaba antes eso, Sí. ¿no? En el mundo. Sí. Entonces, Jesucristo viene a anunciar un reino. Entonces, pero vamos a ver qué es un reino. Entonces, reino es una nación o un pueblo, es un sistema de gobierno donde manda el rey. Donde dice esto se va a Hacen las hacer cosas. y esto se hace, ¿no? Aquí, Jesucristo viene aquí como rey al mundo para que todo, más que es muy diferente el reino de la tierra, de la tierra, ¿no? Entonces él viene a formar su reino, que va a ser de otro modo. Sí. Por eso en muchas parábolas va a decir el reino de Dios es esto, el reino de Dios es esto, el reino de Dios. ¿Por qué? Porque es de otro modo. Bueno, en este reino, al igual que los reinos de aquí en la tierra, el rey quiere que nosotros, los súbditos, los que estamos, los que formamos parte de ese reino, le obedezcamos. Que le obedezcamos, y si él dice, escucha mi palabra, también te escúchalo, porque es el rey el que manda. Si dice hay que orar porque el rey manda. Si dice el rey no guarde rencor con nadie, tengo que hacerlo porque tengo que obedecer al rey.
No sé si ya me expliqué qué es un reino. Ok. Entonces, eso trae Jesús un reino aquí a la tierra. Ese es el plan, a formar un reino. Ahora, ¿cómo le hace para formar este reino? Vamos a ver Mateo 16, 18 y ahí vamos a comenzar a ver. Mateo 16, 18. Vamos a ver cómo comienza a formar ese reino Jesús. Mateo 16, 18. Si vamos captando, si hay alguna cosa que no entiendan, me avisa, por favor, ¿sí? Porque hay que entender bien, todo bien exacto, ¿eh? Sí, ese me lo voy a pasar para estudiarlo allá. Mateo 16, 18. Dice así. Antes de leer esta partecita, quiero decirte esto. Mira. Jesucristo comenzó a hablar de Dios, ¿no? Y nuestro Padre Dios le dijo a Jesús así: vas a escoger 12 personas para que formes un equipo, para que formes un grupo tuyo. Ese va a ser el germen del reino de Dios aquí en la tierra. ¿Sí? Así es como vas a empezar tu reino. Porque ya los que llames te van a obedecer. ¿Sí? Y ellos van a querer estar contigo, porque este reino que tú vas a establecer no es un reino forzoso como los del mundo, que a fuerzas tienen que seguir al rey, no. Ese es un reino para el que quiera seguirlo y que quiera entrarle a ese reino. Entonces, vas y les hablas a 12 personas, coges 12 personas, y con esas 12 personas vas a formar tu grupo, que en otras palabras quiere decir iglesia. La palabra iglesia significa congregación o grupo de personas, eso significa iglesia. La iglesia no es el templo, no, el templo es el edificio donde se reúnen los miembros de la iglesia. ¿Okay? Entonces, bueno, entonces Jesús pues trae eso, ¿verdad? Dicho por el Padre, y entonces viene y llama a 12 hombres, que ya sabes cómo se llaman, los apóstoles, ¿no? Sí, los apóstoles. Okay. Y eso lo vemos en Mateo 16, 18, que dice así: en un cierto tiempo, ya cuando andaban, digamos, un año o dos con Jesús, aprendiendo de él, entonces le dice a Pedro, así, le dice a Pedro: yo te digo, tú eres Pedro, o piedra, y sobre esta roca, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. En lugar de decir iglesia, digamos congregación, para entender mejor. Dice: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi congregación, mi grupo, porque eso quiere decir iglesia. Entonces Jesús trae Dios Padre le da ese plan: vas a hacer un grupo, vas a hacer una iglesia, una congregación. ¿Sí? Sí. Les vas a enseñar por 3 años, porque los apóstoles estuvieron 3 años con Jesús aprendiendo, 10 horas diarias aproximadamente, me imagino yo. Siempre lo seguían. Entonces, y no había computadora, no había, ni escribían nada, simplemente estaban oyendo. Unos ni sabían escribir tampoco, así que bueno, era puro oído y seguir a Cristo. Y ellos lo seguían a Jesús, aunque fuera difícil, lo seguían, porque ofrecía vida eterna. Por eso. Ahora no se sigue Jesús mucho, porque no se le tiene mucha fe. Por eso no se sigue Jesús. Ni le interesa o no la palabra, no le llama la atención, porque no le interesa la vida eterna. Es decir, hay poca fe. No es que no creamos en Dios, sí, pero poca fe nada más, no mucha. Porque si tuviéramos mucha fe, dedicaríamos siempre tiempo para orar, tiempo para escuchar la palabra y entender más cosas de Dios. ¿Sí? En este momento vamos a pedirle a Dios que nos aumente la fe. Padre Dios, por Jesucristo nuestro Señor, te pedimos que nos aumentes la fe. Aumenta la fe en todo el mundo. Aumenta nuestra fe, Señor. Gracias. Amén. Bueno,
Entonces vamos La toallita. a continuar. Déjeme lavo las manos. Sí. Señor Hay Jesús, toallitas. Ahí va las toallitas. Ajá. te pedimos que también que nos acompañes, que estés con nosotros en este momento, Déjame que nos leer. acompañes aquí, Señor. Miriam. Siéntate con nosotros y, Señor, queremos seguir escuchándote. Amén. Amén. Bueno, vamos a continuar. Entonces, hasta ahorita, ¿qué has entendido? ¿Cómo va el plan? ¿Lo vas captando? Sí. Ok. Entonces tiene el plan de formar un grupo. ¿Ese grupo se llama qué? Iglesia. La iglesia. Ujú. O congregación, que es lo mismo. Ese grupo se llama iglesia. Ok. Dice, y esto sucedió aproximadamente el año 32, podríamos decirle así. El año 30 comienza a predicar, ya para ese tiempo ya los apóstoles ya saben muchas cosas. Por eso le dice a Pedro, ¿verdad? Te voy a dejar encargado de mi grupo. Eso es lo que quiere decir aquí. Porque, ¿cómo se construyen las casas? Con rocas. Por eso dice aquí, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré Con mi las bases. iglesia. ¿Sí? ¿A poco antes de Porque, Cimientos. porque con las piedras se construyen las casas. Por eso la Biblia usa esto. Y en muchas partes de la Biblia vamos a ver eso, que nosotros somos piedras también, porque somos parte de la iglesia. ¿Sí? Pedro es piedra, nosotros también somos piedras, Jesucristo también es piedra, pero es la piedra principal del edificio. Todos estamos cimentados ahí, en Jesús, y los apóstoles también, y los profetas también del Antiguo Testamento. Entonces, así se hace la construcción del templo de Dios, o sea, de la iglesia, que no es un templo material, sino es un templo de almas que viven aquí en la tierra, almas con cuerpo. Sí. ¿Ok? Bueno, vamos a continuar. Estamos grabando, vamos a continuar pues con esto. Hasta ahorita vamos bien. Sí. ¿Cómo se construye las casas? Con piedras. ¿Quiénes son las piedras? Los cimientos. ¿Quiénes son las piedras? Los apóstoles. Ajá. Correcto. ¿Y quién más? Pues nosotros. ¿Y quién más? El grupo. ¿Quién es la piedra principal? Jesús. Correcto. La piedra principal es Cristo, o piedra angular, así lo dice la Biblia. Pero después, la piedra angular, que es Jesucristo, le dice a Pedro que él va, en él va a construir su iglesia, su grupo. ¿Sí? Y luego dice, y los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Es decir, aunque vengan tempestades y todo, y que haya muchos borrachos a veces, y que no se corrijan, y que algunos sí y otros no, unos santos, otros malhechores y todo, de toda mente Jesucristo formó su iglesia ahí. ¿Sí? Aunque haya problemas, porque en otra parte dice, en Mateo 28:20 dice así, si quieres apúntale nada más la cita bíblica y yo te explico. En Mateo 28:20 dice Jesucristo, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así lo Una dice. promesa. Eso se lo dijo a su grupo, a su Yo iglesia. estaré con ustedes. Entonces, por mucho que parezca que ya se cayó, que no sé qué, todo eso, hay una promesa de Jesucristo que no va. Por ejemplo, cuando vino Napoleón, quería quitar el Vaticano y adueñarse de allí. ¿Qué pasó? No pasó nada. Cuando vino Hitler, también quería hacer lo mismo. Quería de ahí ser su centro para gobernar el mundo. ¿Y qué pasó? Se acabó. Amén. ¿Cuántos años tiene la iglesia? 2000 años. Han querido acabarla, sí. Y a veces los mismos de la misma iglesia quieren acabarla. Y no se ha acabado. Y parece como que ya, pero no. ¿Por qué? Fue una promesa de Jesús. Porque Que aquí va a entra ahí, estar pues el Enemigo. enemigo aquí entra a las iglesias. Entra a la iglesia y hace desastres. Pero aquí está la promesa de que no la podrá vencer. Eso es lo que dice Jesús. Y luego dice, yo te daré las llaves del reino de los cielos. Le está diciendo Pedro que le va a dar llaves.
¿Cuáles son las llaves? Pues para abrir y cerrar. Es decir, se va a abrir la puerta, entren al reino de Dios. ¿Sí? Jesucristo, que es el rey, le da las llaves a Pedro de su reino. ¿Sí? Y luego dice, lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Y lo que desates en el cielo, en la tierra, quedará desatado en el cielo. Es decir, le da poder. Sí, le dice, le da poder. Sí. Bueno, entonces pues eso que estamos viendo ahorita es el plan de Dios, formar un grupo. Sí. Pero hay que poner mucha atención aquí porque si no ponemos atención, pensamos otras cosas. Dice aquí, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No dice mis, sino dice mi. Iglesia. Porque hay una iglesia de Cristo que le pertenece a Él. Dijo mi. Por eso no, dice, mis es de edificaré maestro. mi iglesia, porque No, una iglesia. es una iglesia de Él. Por eso No, dice de mi miles. iglesia. Porque hay muchos grupos, hay muchas congregaciones, pero hay una de Él, que la va a fundar en Pedro. ¿Cuál es esa iglesia? La iglesia católica. Y entonces, ¿por qué? ¿Qué quiere decir católico? ¿Qué quiere decir? Católico quiere decir universal. Universal. Eso quiere decir universal. Pero dale la cita que le diste ayer de que vayan por todo el mundo. Universal, es decir, católico significa universal. La palabra católico, según el diccionario, significa universal. Para todos, de todos, eso quiere decir. ¿Por qué? ¿Y por qué la iglesia es católica? ¿Y cuándo se le comenzó a llamar católica? ¿Cuándo? Bueno, primero se le llamó el camino. Para eso tenemos que estudiar el tema ese de la iglesia. ¿Eh? Ahorita nomás estoy diciendo, pero está en las citas bíblicas. Primero se le llamó el camino. Después se le llamó cristianos. Y después se le llamó secta. Así ha venido, así. Y así está en la Biblia. Todo eso que tú dices está en la Biblia. Cambiaron su nombre. Y después, ya cuando no hay libros de la Biblia, porque la Biblia nada más se aceptaron libros hasta el año 100 nada más. Del año 100 para adelante ya no se aceptaron más libros. En el año 107 se le comenzó a decir católica por el obispo de Antioquía. Le empezó a decir, esta es la iglesia universal, así dijo. Es decir, la iglesia católica. Que Cristo formó. Ajá. Dice, esta es la iglesia universal, es decir, la iglesia católica. Desde ahí para adelante es católica y no ha cambiado. De ahí para acá se llama iglesia católica. ¿Y por qué? Porque las enseñanzas de Jesucristo son universales para todos. Por eso dijo Jesucristo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. ¿Qué significa eso? Católico. Porque son universales. Sí. Un día me dijo un testigo de Jehová así. Ahí me quiero que me digan en qué parte de la Biblia dice que Jesucristo era católico. Y me hago católico, dijo. Así. Pero cuando se lo comprobé, no quiso aceptarlo. Dije, a ver si en dónde la Biblia dice que Jesucristo es católico. Entonces le dije yo, bueno, primero dígame usted qué significa la palabra católico. No, dígame dónde. Pues dígame primero usted, ¿dónde dice qué significa la palabra? Porque si usted no sabe el significado de la palabra, pues no va a entender. No, usted dígame dónde. Está bien, Mateo 28, 19, 20, ahí está. Se lo leí. Aquí dice, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Por todo el mundo significa católico, por si usted no sabía. Eso significa católico. Por eso es que él no sabe, porque no sabe qué significa la palabra católico. Porque es importante ver los significados de las palabras en la Biblia. Si no, no entendemos nada. ¿Sí? No entendemos. Le va a entender como le dé su gana a la gente, porque no entiende el significado de las palabras. Sí. Por eso nosotros cuando leemos la Biblia tenemos que ir poquito a poco y descubriendo los significados de cada palabra. Yo creo que también ellos ahí fueron descubriendo debido a lo que Cristo que les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen la buena nueva. Y pues dijeron, bueno, vamos a llamarle, para identificarnos, tener un nombre, ¿verdad? Que el camino, que los cristianos. Bueno, de hecho siempre nosotros somos cristianos, ¿verdad?
Y pues otro hombre, bueno, pero como ya puede ser que también ellos han descubierto, dice, bueno, pues sí, dice, vayan por todo el mundo, prediquen la buena nueva, ¿verdad? Por todo el mundo, dijo, ¿verdad? No dijo, nomás vayan allá al Senado, ahí les predican y ya, ahí se acabó. ¿No? Pues les dio, les dio una pauta a seguir, dijo, vayan por todo el mundo y prediquen la buena nueva. Entonces, eso ya tiene un significado, ¿verdad? Pues eso le pusieron, no es que le hayan puesto, sino que es el significado de la iglesia católica. La iglesia ¿Por qué? Porque universal. Significa universal. Pero no es la universal pare de sufrir. No es la universal de esas que dicen pare de sufrir, esa no. Eso se adjudicaron esa palabra. Sí, pero eso significa católico. La palabra católico significa universal. Así es. Y esa iglesia es la iglesia cristiana original. Sí, pues la que es. Porque nosotros somos cristianos, pero los cristianos legítimos, los que pertenecemos a la Iglesia Católica. Los que no pertenecen a la Iglesia Católica no son legítimos. ¿Por qué? Porque se salieron de la iglesia que dejó Jesucristo. Así es. Entonces no son, ellos son cristianos, pero no legítimos. No vienen, ¿por qué son cristianos? Porque creen en Cristo. Así es. Pero no son legítimos. ¿Por qué? Porque no vienen de la iglesia de Cristo. Y también porque no son legítimos, porque dicen cosas diferentes a lo que dice la Biblia. Aunque dicen basarse en la Biblia, pero dicen cosas diferentes. Que no son. Unos dicen una cosa, otros dicen otra. Los testigos de Jehová dicen una cosa, los mormones dicen otra cosa. Los mormones hicieron otra Biblia, que se llama el libro del Mormón. Los evangélicos, cada quien tiene su modo de ver. Sí. Entonces, bueno, esos no son. Como Dios, Cristo fue el que escribió la Biblia, fue el que dejó todo ahí, ¿verdad? Nada le dejó su palabra, ni modo que dijeron, no, tú sabes qué, tú la haces así de una manera, tú de otra y tú de otra, ¿verdad? Así es. Sí. Tú predícales ahí como salga y tú échales ahí. Y a veces dicen así, mira, lo importante es predicar y creer en Cristo, es lo más importante. Lo demás no es lo más importante eso. Lo importante es ver qué dice la Biblia. Verdad. Pues ver lo que dice la Biblia y dejarnos conducir por lo que dice la Biblia. ¿Y qué dice la Biblia? La Biblia dice eso, que hagas otra iglesia, que aparte de la que dijo Jesús, ¿dónde dice? Ninguna parte dice eso. Al contrario, dice que tengamos una sola iglesia. Eso lo dice Efesios 4.1, ¿sí? Efesios 4.1, si quieres apuntarle ahí. Efesios 4.1. Sí. Ahora, la Eva es cuchilla, está buena para que haga clases. Creo que falta que se me quede grabar las cosas ya. Mira, Efesios 4 del 1 al 5. Del 1 al 5. Efesios 4 del 1 al 5. Mira cómo dice. Dice así el apóstol San Pablo, para esto ya no está Jesús aquí. Jesús ya resucitó y se fue. Sí. Yo creo que esto fue como aproximadamente como en el año 62, por ahí así ya. Jesucristo murió el año 33, entonces ya no está. El apóstol San Pablo anda predicando, que no era de los 12, el apóstol Pablo, sino él se agregó a ellos después. Así que bueno, entonces el apóstol San Pablo dice así: yo, el prisionero de Cristo, le dice a la comunidad de los Efesios, a la iglesia de los Efesios, la iglesia que está en Éfeso. Al decir yo a la iglesia que está en Éfeso, no quiere decir que haya muchas, no. Otra iglesia, no. Sino es una parte de la iglesia, es como aquí, la iglesia de Fátima, la iglesia del Sagrado Corazón, así. Pues es la misma, pero está en diferentes partes. Bueno, el apóstol San Pablo le manda una carta a los Efesios y dice así: yo, el prisionero de Cristo, les exhorto pues a que se muestren dignos de la vocación que han recibido. ¿Sí? Sean humildes, amables, sean comprensivos y sopórtense unos a otros con amor. Ahí le está diciendo cómo debe uno vivir, soportarse con amor.
¿Por qué dice soportarse? Porque todos tenemos errores y todos tenemos fallas. Sí. Y luego dice, mantengan entre ustedes lazos de paz y permanezcan unidos. ¿Te fijas? Ahí está. Sí. Permanezcan unidos en el mismo espíritu. ¿Sí? Y yo cuando platiqué con uno que no es católico, me dijo, no hay problema, mire, aquí dice que es el mismo espíritu. Usted está en el mismo espíritu, nosotros también, porque creemos en Dios. Sí, está bien, correcto, se lo acepto, pero ¿qué dice más adelante? Vamos a ver qué dice más adelante. Y dice, un solo cuerpo, ahí está el problema. Cuerpo en la Biblia significa iglesia. Eso significa, en otra parte de la Biblia dice eso, que el cuerpo es la iglesia. Y que el cuerpo está formado de muchos miembros. Es decir, esa es la iglesia. Entonces, un solo cuerpo, no hay que muchos cuerpos, un solo cuerpo nada más. Entonces, lo de un mismo espíritu, ok, está bien, te lo acepto, está bien, pero los demás, ¿qué? Dice un solo cuerpo, con un espíritu, pues ustedes han sido llamados a una misma vocación y una misma esperanza. Y luego dice, un solo Señor, una sola fe. Ahí también ya difiere. ¿Por qué? Porque también hablé con un testigo de Jehová y me dijo, no, si tenemos una sola fe, ¿usted cree en Dios, no? Sí, y yo también, pues una sola fe. Así me dijo. No, señor, le dije, no es así. ¿Por qué? Porque mire, no es la misma fe, porque usted cree en Jesucristo, en la hostia consagrada, que ahí recibimos a Cristo, o es un símbolo. A ver, dígame. No, ese es un símbolo. Ahí está, eso no es la misma fe. ¿Se confiesa usted ya? No, eso no hay que hacer. No es la misma fe. ¿Sí? No es la misma fe, entonces, y el apóstol Pablo dice que tengamos una sola fe, un solo Señor, un solo bautismo y un solo Dios. También esos de bautismos hay un montón. Cada quien bautiza como quiere. Sí. Pues también, y aquí dice un solo bautismo. Me voy a bautizar allá, ¿no? Porque pues sí, oye. Así que bueno, ahí pues está. si ya te bautizamos, te vas a andar ni por que fuera te juego. van a poner doble ¿verdad? sello. Pues Doble sí. sello. Bueno, ok, estamos viendo lo del plan de Dios, ¿no? Volvemos para atrás otra vez. Vimos que el plan de Dios es formar un grupo o iglesia. ¿Para qué? Para que los que vayan, para que todas las personas que quieren entrarle ahí, ese es el modo de la salvación. Así es como se van a salvar. ¿Cómo? Entrando a la iglesia. ¿Y cómo se entra a la iglesia? Por otro mandato que dijo Jesucristo. Vayan y hagan esto, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces dice, bautizándose. Así es. Entonces, ¿qué hay que hacer para entrar al reino de Jesús? Hay que bautizarse. ¿Dónde dice eso? Hechos 2:47. Hechos 2:47. Hechos 2:47. A ver qué dice. Ok, aquí dice así. Hechos 2:47 dice así. Dice, alababan a Dios y se ganaban la simpatía de todo el pueblo. Y el Señor agregaba cada día a la comunidad, es decir, a la iglesia, a la comunidad, a los que se iban a salvar. Así que fuera de la iglesia no hay salvación. ¿Por qué? Porque dice, aquí dice la Biblia, que todos los que se van a salvar tienen que estar en la iglesia, en la comunidad. Dice que agregaba a la comunidad a los que se iban a salvar. Pues nadie puede decir, no, yo me salvo sin ir a la iglesia. ¿Por qué? Yo aquí oro, yo aquí canto, yo alabo a Dios aquí. No, tiene que estar en la iglesia. Tiene que formar parte de la iglesia. Okay. Se tienen que congregar uno a la iglesia. Así. Ahora, ¿qué otra cosa dijo Jesucristo para entrar al reino de Dios? Bueno, agregarse ahí. ¿Cómo se agrega? Por medio del bautismo. Vamos a ver ahora Juan 3,
5, me parece. Apúntale ya para que no se te olvide. Juan 3:5. Juan 3:5. Y recuerda que este video, si es que este audio, si es que me sale bien, lo voy a subir a internet. Para que si quieres oírlo otra vez, lo puedes oír. Sí, Juan 3:5. Juan 3:5. Vamos a ver qué dice ahí. Vamos a ver cómo se entra al reino de Dios que trajo Jesucristo aquí a la tierra. Aquí se lo va a explicar Jesús a Nicodemo, a un sacerdote, parece que era un sacerdote, miembro del Consejo Supremo del Sanedrín de los Judíos. Dice así, Jesús le contestó, en verdad te digo, el que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Así que tiene que renacer del agua y del Espíritu, es decir, hay que bautizarse. Y así es como se entra a formar parte del reino de Dios. En otras palabras, tú y yo y todos los bautizados estamos dentro del reino de Dios. Así es. Estamos dentro del reino de Dios, pero a veces no le obedecemos al rey. No, pues no. A veces no. A veces sí y a veces no. Y unos de plano no quieren obedecer nada, ¿no? Y otros sí, bueno. Pero ya son miembros de la iglesia, ya son miembros del reino de Dios por el bautismo. Ya tienen un sello que dice así, propiedad de Jesucristo. Así es. Porque la persona que se bautiza, se le pone un sello. Vamos a ver eso en Gálatas 3, me parece. Vamos a ver qué dice Gálatas. Si no me equivoco, vamos a ver. Casi está hasta el último, ¿verdad? Sí, por ahí, después de él. Ya con esto. Apágale. ¿Ya no hay? Apágale ya. ¿Ya duraste este? Aquí está. Gálatas, ¿qué dijo? Me parece que es el versículo 3. Vamos a ver ahorita. 3 y el versículo 5. Ahorita te voy a decir cuál, porque me parece que eso no es. No, pues no sé qué vas a estar poniendo. ¿Quién viene? Sí. Debe tener en la casa. Si vamos bien o no vamos bien. Sí. Agarra uno. Ok, Falta Gálatas. ok. Ahorita te voy a decir dónde está, ¿eh? ¿Me llevo el plato? Ok. Vamos a buscarlo aquí porque si no, vamos a encontrar ahorita. Ya me falta aprender más citas bíblicas, ¿eh? ¿Cuál es? ¿Gálatas qué dijiste? Ahorita le voy a decir. Dale a la niña. Ya agarra uno. Es Gálatas 3:27. Casi le atino. 3:27. Gálatas 3:27. Casi le atiné. Vamos a ver qué dice ahí. Gálatas 3:27, que no se me olvide, que se me olvida. ¿Qué dice? Gálatas 3:27. Sí. Dice así. Dice, ustedes están en Cristo Jesús y todos son hijos de Dios gracias a la fe. Todos se han revestido de Cristo, pues todos fueron entregados a Cristo por medio del bautismo. O sea que todos nosotros, cuando nos bautizan, somos entregados a Cristo por medio del bautismo. De manera que todos nosotros pertenecemos a Cristo. Así es. ¿Por qué? Porque fuimos bautizados.
aunque hayamos sido bautizados pequeños, no hay problema. ¿Por qué? Porque ninguna parte de la Biblia dice así. No dijo, nunca dijo Jesucristo eso. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio y bauticen solamente a los adultos. Eso no es cierto, no está en ninguna parte de la Biblia. Ajá, sí, sí. Ni tampoco dice prohibido bautizar a los niños, tampoco dice nada. O tampoco dice menos los niños, tampoco. No hay edad. No lo dijo Jesús eso. Y aquí nos dice que todos los que se bautizan son entregados a Cristo. Entonces uno puede entregar a Cristo a un niño. Así es. ¿Para qué? Para que tenga el sello de que pertenece a Cristo y se revista de Cristo. De manera que los niños que no están bautizados no tienen el sello de Cristo y no le pertenecen a Cristo. Solamente nacieron de la carne. ¿Sí? Solamente nacieron de la carne, dice, porque lo que nace de la carne es carne y lo que nace del espíritu es espíritu, dijo Juan en el capítulo 3. Entonces, por eso tienen que bautizar los niños. ¿Para qué? Para entregarlos a Cristo. Y como dice el Evangelio de Mateo, dice, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio y bauticen, y hagan discípulos, bautizándolos. ¿Cómo se hacen discípulos? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea que, ¿cómo se hace un discípulo? Bautizándolo y luego enseñándole. Primero se bautiza y después se le enseña. Así es. De tal manera que a los niños se les bautiza y a las personas grandes, cuando ya están grandes, entonces se les predica. Pero los niños no. Ellos se bautizan. ¿Por qué? Porque se van a revestir de Cristo. Se van a revestir de Cristo y vamos a entregarlos a Cristo. Por eso aquella persona que no quiere bautizar a su hijo, no está entregado a Cristo su hijo. Como ya los que son de estos, de las iglesias, esas, no son iglesias pues donde van, la Pentecostés, sí, que los andan bautizando, ¿sabes? Así es. Entonces, y eso no es correcto, ¿no? Y ya los bautizaron, ¿para qué se quieren bautizar otra vez? No, pues sí, otra vez a fuerza, otra vez. Juego, ¿qué? Sí, ahora, ándale, no seriedad. También un testigo de Jehová Pero me se dijo dice a mí, un solo bautismo. un testigo de Jehová me dijo a mí así, me dijo, que vamos a ver Hechos 2:38 ahora. Hechos 2:38, ¿qué dice? Ok, un testigo de Jehová me dijo así, a ver, ¿dónde dice que hay que bautizar a los niños? Así me dijo. Y si me dice dónde dice que se pueden bautizar los niños, entonces yo me hago católico. Puro cuento, nada más decía así, porque se lo enseñé y de estos modos. A ver, sí, es cierto. Hechos 2:38. dijo, véngase para acá, a ver si es cierto, ya le dije. Sí. Dice, la Biblia dice que puros adultos no es cierto lo que dice usted. No, pero que tengan uso razón tampoco dice que tengan uso razón. Pero deben estar grandes para que puedan recibirlo. Aquí no dice eso. Vamos a ver qué dice, verá. Ya. Vamos a ver, dice aquí así. Dice, Pedro les contestó, arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús. Ya ve, dice, ya ve, ahí dice claramente, es para puros adultos. ¿Cómo los niños, dice que cómo se van a arrepentir los niños? Estoy de acuerdo, pero sígale adelante, no se quede ahí. Y vamos a seguirle más adelante. Pues sí. Dice así, Pedro les contestó, arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús. ¿Puros adultos? Pues parece que sí, pero vamos a continuar, a ver si es cierto. Dice, en el nombre de Jesús, el Mesías, para que sus pecados sean perdonados. ¿Ya ven? ¿Qué le van a perdonar a un niño? No tiene pecado. Dice, pues síguele leyendo. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo. ¿Ya ven? Dice, es para recibir el Espíritu Santo. Síganle leyendo. Vamos a ver qué dice. Porque el don del Espíritu, o sea, el regalo del Espíritu, que es don quiere decir regalo, porque el don del Espíritu Santo
el Espíritu porque el don de Dios es para ustedes, dice. ¿Sí? ¿Para quiénes? Para ustedes. Los ¿Cuáles? adultos, Los grandes. Ya ven, es para, pero sigue leyendo. No Ya te ve. termina. Y luego, y para sus hijos. ¿Se fijó? ¿Para quién? Para ustedes y para sus hijos. Pues No, ahí no, dice. bueno, es que esos son los hijos grandes. No, no, no. ¿Cuáles hijos? Un hijo, que un hijo se le dice hijo antes de que nazca, ya cuando lo trae el vientre de la mamá, es un hijo ya. Muchos católicos hay esto, ¿no? De que sí pueden ir a comulgar y sí pueden recibir a Cristo y no lo hacen. ¿Cuál es la causa? No, tienen poca fe. También hay flojera. También no están bien instruidos. Todo eso se junta. ¿Sí? Porque pudiéndolo hacer, no lo hacen. Y otros que no pueden hacerlo, quieren hacerlo. Por ejemplo, tú que no estás bien casada, tú lo quisieras hacer. Casada por la iglesia. Y los que no tienen ningún impedimento no lo hacen. Eso no está bien. Eso es señal de que le tienen poca fe a Dios, le tienen poco amor. O Sí, que pero también cuando no la tienen persona conocimiento. quiere No tienen casarse, el otro conocimiento no quiere, tampoco. o viceversa, ¿verdad? No tienen Pues sí, conocimiento de Dios ya no es tampoco. problema de ella. Sí, no tienen conocimiento de Dios tampoco. Yo Pues creo que todo se se quería junta. casar por la iglesia. Poca fe. Y no lo hizo. Poca fe, Así que Ahí está la olla. es poca fe, flojera, no programan su vida. Por ejemplo, yo digo a la moza, hay que ir a misa. Oye, que no pude ir, no programaste tu día. Tienes que programarte, ¿sí? Es lo que estábamos diciendo, hay que programar nuestra vida para hacerle caso a Dios, Sí, es el que tenemos que poner en primer lugar, pues, a Dios. para enseñarnos y para cumplir lo que podamos cumplir. Así es. Y bueno, ahorita ya tienes un tema que es el plan de Dios. Y muchas cosas que te pueden servir para que les estudies y todo eso. Sí. Y si tú ya estudias ese tema bien, tú lo puedes darlo más adelante. a otras personas. Puedes hablar de él también. Sí, estamos ahí platicando, Raúl y yo, pero Raúl como es bien testarudo y terco, o sea, no nos ponemos Hay que de tenerle acuerdo, paciencia. Hay que pues. No nos tenerle ponemos de paciencia. acuerdo, pues, porque él piensa una cosa y yo pienso otra. Sí, es ¿verdad? que tienen que tenerle paciencia. Lo que pasa es que pues él no sé, es así Ay, como... ya andan ahí los dos aquí, o sea. Sí, hay que No, tenerle paciencia. no, que venga, no, yo no, que no sé qué. Que tú no te vas a salvar, mire, si me salvo o no me salvo. Es individual. Ese no se ¿Sabes? preocupe. Ustedes saben, ahí, No se preocupen No, digo, por mí. Ustedes, No, mira, ustedes te voy a saben, decir- te ustedes voy a saben, decir serio, cómo- porque no vamos a llegar a una, hoy estamos como los de la política, Pues sí. pero no nos ponemos de acuerdo, Pues pues, sí. vamos Mira, a ir sí. juntos o no, entonces, Sí. Mira, lo que te vaya bien. Pues sí. Lo que yo pienso es esto, mira. Tienes tú que instruirte bien en todo. Y luego armarse de paciencia. Eso es. Y hacer lo que hago yo. Si es que se puede, ¿no? O sea, alguien quiere hablar conmigo, entonces así, hábleme. A ver, ¿de qué me vas a hablar? Sí, bueno, háblame pues 20 minutos, ¿está bien? Y te escucho con mucho gusto y veo citas bíblicas y todo. Pero después yo voy a hablar, ¿eh? Y también vas a Aguantar, ¿vale? a 20 minutos también. Sí. Pero ya que está uno bien instruido. Sí, Porque si no está uno instruido, lo enredaron. sí. Por eso tú instruyete bien. Y hay que pedirle a Dios por él también. Y después que ya está bien instruido, hay que tenerle paciencia y, a ver, enséñame, yo quiero que me enseñes. A ver, ¿qué me quieres enseñar adelante? Enséñame. Pero después yo también voy a hablar. Sí. Y así, y es bonito así, sin pelear, sin nada, sino que, ven, es lo que yo con los testigos de Jehová, digo, a ver, hábleme usted de lo que usted sabe, ¿no? Y después yo hablo, ¿sí? Y lo escucho con mucho gusto, ¿sí? Y después yo hablo, para ayudarnos a entender la Biblia, así le digo. Sí, pues sí. Y ya, habla él, después yo hablo, y así. Y si me aguanta, pues ya me aguantó. Si no me aguanta, va a decir, no, eso no, me va a interrumpir. Pues sí, Porque ya. le ¿Va a digo, aguantar o no? y No, yo le si digo, no no, aguantaba, pero pues ya ni yo modo. le escuché, espera, de que después termina yo. Ajá, Pues pues sí. sí. Pero, Hay que estar- me arrebatan la necesita un palabra, decía mediador. cuando ven que le estoy aclarando la Biblia, que no es como piensan, me empiezan a arrebatar la palabra. Y no quieren que hable ya. No, pero que eso, no, pero yo soporté.
mujer. Ay, Le dije- cancelación, le dije como al Señor, usted le dice, dije al Señor así, soportando. mira por esto, por eso. No, no, eso que me está diciendo no es cierto. Pero oiga, me toca a mí hablar, ¿no? No, pero lo que dice no me parece bien por eso. Pero yo también había cosas que no me parecían y yo me soporté. Soportó Pues, y así me que- quedé callado. Así que, pues también Pues sí, escúcheme. usted también escucha, ahora aguante. Y seguía, Aguante, y otra vez, me interrumpió otra vez. Dije, oiga, tranquilo, vamos a continuar. Ujú, pues sí. Pues, hay que tener Y paciencia. dice, señor, Ajá, sí, sí. sí, Hay que estoy tener tranquilo. paciencia. Entonces, Él queda el paso. solamente así, sí. teniéndonos paciencia. Por ejemplo, tú te instruyes bien, y aún eres bien instruida con Biblia. No porque yo lo te diga, porque está en la Biblia. Ujú, Y se basa uno en la Biblia y ya, es todo. sí. Yo me voy a ver lo que dice la Biblia. Y si la Biblia dice esto, eso es lo que tengo que hacer. Así es. Ujú, Y pues hay que pedirle a Dios por ello. sí. Pues que bien como en el Antiguo Testamento, bien como Sí. otras cosas. Ya lo que ya Bueno, pasó, aquí le voy pues, a ¿verdad? terminar ya la grabación. Sí.